buenos días, que Dios bendiga. Bueno, es un gozo reunirnos nuevamente acá, en la casa de Dios, ¿cierto? Sabemos que esta es una iglesia local, que hace parte de la Iglesia Universal de Cristo, y en la cual estamos gozosos cada domingo de predicar la palabra del Señor. Entonces, ya el pastor oró, pero permítanme, lo hago nuevamente, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, para que nos acompañe y nos guíe en este momento. Amado Dios, todopoderoso, majestuoso, misericordioso, amoroso, pero también, Señor, justo, omnipotente, omnipresente. Gracias en esta mañana por permitirnos estar en este lugar. No es casualidad, Señor. Tú siempre tienes un propósito con absolutamente todo. Y dentro de tus propósitos estaba que hoy, tanto mis hermanos y yo, nos congreguemos acá, en esta iglesia local. Te pedimos, Señor, la asistencia del Espíritu Santo, para que sea Él, utilizando a este vaso de barro, a este pecador, pero que a ti te ha placido, sea utilizado hoy para transmitir tu mensaje y de igual manera asistir a cada uno de los oyentes, a cada uno de los asistentes. Que sea tu palabra tocando los corazones, trabajando en la mente de cada una de las personas aquí, y que con tu palabra, Señor, se cumpla tu voluntad. Que la iglesia sea edificada, que aquel que no conoce de ti llegue a tus pies y que tú seas exaltado y glorificado por siempre, Señor. Te damos pues gracias, te pedimos, Señor, que alejes de nosotros cualquier distracción, cualquier pensamiento que no deba estar aquí, que podamos tener una presencia plena y que tú nuevamente, Señor, seas exaltado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a todos a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, en sus Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a leer la porción desde el versículo 32 hasta el 35. Una vez estemos allí, en la medida de lo posible, les pido que se pongan de pie y leemos la gloriosa palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irán los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Amén. Nos podemos tomar asiento y vamos a disponernos para estudiar y desglosar esta porción de la Escritura. Entonces, estudiando expositivamente el Evangelio de Juan, vemos cómo, a través del relato que hace Juan en su libro, se va configurando el arresto y la posterior condenación de nuestro Señor Jesús. Recordemos que por allá en el capítulo 5, Jesucristo sana en sábado, sana en día de reposo, a un enfermo en el estanque, en un estanque. Y los religiosos, los judíos, en lugar de darle la gloria a Dios,
lugar de alegrarse, lo que confirma es lo que empiezan a hacer es una persecución, ¿cierto? Ellos están practicando una religiosidad y le están dando más importancia a la observancia de la ley que realmente a la obra de Dios, ¿sí? Posteriormente Jesús en el capítulo 6 les dice, ¿cómo así? Pues si fuese un bebé el que naciese y a los 8 días hubiese que cortarle el prepucio para obedecer a la ley, y ese día es sábado, ustedes lo hacen, y eso es un trabajo. Pero yo no puedo hacer el bien en sábado. No es más importante hacer el bien que cumplir la observancia de estos mandatos. ¿Sí? El caso es que desde ese momento se configura ya una persecución a Jesús. Ya los líderes empiezan con una persecución y vemos cómo al final del capítulo 6 los hermanos de Jesús llegan y le dicen, perdón, en el comienzo del capítulo 7, los hermanos de Jesús le dicen que, que vayan a la fiesta del tabernáculo y, y él les dice, no, aún no es mi momento. Sin embargo, él va a aquella fiesta, él va a aquella fiesta, ¿cierto? Pero dice que va como en secreto. En estos momentos ya Jesús está siendo víctima de esa persecución, ya sabe que su vida corre peligro, sin embargo, él también, en su sabiduría y conocimiento, y en la seguridad que le da el saber que hay un momento en que él tiene que cumplir una obra que está predestinada, pues también se dirige allí y hace todos los acontecimientos y todos los hechos de los que estamos siendo objeto en este momento en el estudio. Entonces, vemos pues cómo se configura ese arresto, esa posterior condenación, pero Jesús no permite que eso frene su misión, ¿cierto? Él como Hijo de Dios tiene el convencimiento de que todo sucederá conforme a la voluntad del Padre, ¿cierto? Él sabe que será injustamente acusado, castigado, desfigurado, crucificado, pero eso no será una derrota, sino que al tercer día de su muerte él resucitará para volver victorioso al lado del Padre, garantizando así la salvación de los que creen en él. Pero también, hermanos, garantizando la condenación de los que le desprecian. También garantizando la condenación de los que le desprecian. Y allí es donde vamos a poner un poco de énfasis el día de hoy. Como título, la enseñanza de hoy, me buscaréis y no me hallaréis. Me buscaréis y no me hallaréis. Este corto pasaje lo vamos a dividir en tres partes para facilitar su estudio. La primera parte, versículos 32 y 33, la intención de capturar a Jesús. La intención de capturar a Jesús. Versículo 34, advertencia de Jesús. Advertencia de Jesús. Y la tercera parte, versículos 35 y 36, interpretación errada de las palabras de Jesús. Interpretación errada de las palabras de Jesús. Entonces vamos a la primera parte, versículos 32 y 33, la intención de capturar a Jesús. Entonces dice el versículo 33, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces recordemos que Jesús en esos momentos se encuentra enseñando en el templo. Se encuentra enseñando en el templo. Y muchos están o aceptándole o reconociéndolo como el Mesías. Quizás aún no como el Mesías salvador de sus almas, sino que quizás pensando en que ese es el Mesías que los va a librar del yugo romano. ¿Cierto? Pero ahí en sus Biblias, devuélvanse un poquito al versículo 30 y 31. 30 y 31. Dice, entonces procuraban
prenderle, ¿cierto? Buscaban atraparlo. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Dice el versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Entonces vean que ya entre la multitud varios reconocen en él que es diferente, ¿cierto? Además han visto las múltiples señales que ha hecho o que está haciendo. Han visto cómo ha sanado a los enfermos, han visto cómo ha dado de comer a una multitud. Algunos no vieron, pero podrían haber atado cabo de cómo se desplazó él de un lado al otro en el lago si no había una embarcación. Entonces ellos han visto ese poder que tiene Jesús, ¿cierto? Inclusive sin creer en que sea el Salvador de sus almas, podrían estar confiados y esperanzados en él, porque pues, un hombre que es capaz de alimentar a más de 5.000, solo 5.000 hombres, que es capaz de alimentar a 15.000 pues sería un gran Mesías. Al menos hambre no pasaría, ¿cierto? Entonces, ya hay una expectativa fuerte entre aquellos, ¿sí? Y ya muchos hablan de él. Vemos como en pasajes anteriores había murmuración. Ellos no hablaban quizás en lo público por temor a las autoridades religiosas, pero ya había, ¿sí? Algunos pensaban, no, este es un engañador, otros, no, este es alguien especial. Entonces, sí, dice que ya muchos de la multitud creyeron en él. Ahí en ese contexto es donde empieza nuestro pasaje de hoy. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas. ¿Sí? Los fariseos oyeron que murmuraban de estas cosas. Y dice, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Sí? Entonces, esta aceptación de Jesús por parte de muchos ya causa una gran preocupación en los líderes religiosos. ¿Quiénes eran los líderes religiosos? Entonces, ahí nos dice, principales sacerdotes y fariseos. Cuando hablamos de los principales sacerdotes, nos estamos refiriendo principalmente a una secta en la época que eran los saduceos. Los saduceos. ¿Sí? En tiempo de Jesús había algo que se llamaba el Sanedrín y estaba compuesto por 71 miembros, donde habían sacerdotes, ancianos y escribas. ¿Sí? Varios de esos sacerdotes son mencionados en la Biblia, ¿cierto? El sumo sacerdote Caifás, por ahí se menciona también a Anás, quien había sido sumo sacerdote y tenía una influencia aún. El caso es que el Sanedrín era la máxima autoridad religiosa, pero también judicial de aquella época en Israel. Y los sacerdotes jugaban un papel clave, no solamente en la interpretación de la ley, sino en las decisiones importantes del pueblo judío. El asunto es que los saduceos eran un grupo muy poderoso económicamente y que gobernaba, ¿sí? Y los fariseos eran otro gran grupo religioso que inclusive eran mayoría, pero entre estos dos grupos había grandes diferencias, grandísimas diferencias, ¿cierto? Para mencionar algunas de ellas. Entonces, los saduceos eran la élite aristocrática y sacerdotal. Estaban compuestos principalmente por familias ricas y poderosas. Creían estrictamente en la Torah escrita, ¿cierto? O sea, los primeros libros del Antiguo Testamento únicamente, y rechazaban la tradición oral. No creían en la resurrección de los muertos, no creían en la existencia de ángeles o demonios. Su influencia estaba centrada en el templo y en la administración de los rituales religiosos. Esos eran los saduceos.
Para los fariseos eran un grupo mucho más numeroso, mucho más popular entre el pueblo y se conocían por su estricta observancia de la ley de Moisés. Estos sí creían en la resurrección de los muertos, sí creían en la existencia de ángeles y demonios, y además de la Torah, también creían en la tradición oral como un complemento. Sus prácticas religiosas incluían normas detalladas sobre purificación ritual y observancia de leyes alimentarias. Y aunque no tenían el poder político de los saduceos, su influencia en las sinagogas era significativa y en la vida de todos los judíos. Entonces, saduceos y fariseos tenían interpretaciones distintas de la ley y se relacionaban de forma distinta con ella, mantenían inclusive tensiones, pero en este caso se pusieron de acuerdo. En este caso sí estaban de acuerdo y se unieron para atacar a Jesús. ¿Sí? Aquellos que deberían ser los principales defensores del Mesías, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, eran sus mayores opositores. ¿Sí? Y lo hacían supuestamente por celo de la ley de Dios, pero realmente lo que hacían era lo opuesto a la que esa ley que ellos decían amar proponía. Los fariseos se convierten en gran piedra de tropiezo para aquellos que quieren entrar en el reino de Dios. Acompáñenme por favor a Mateo 23. Mateo 23. ¿Qué dice Jesús acerca de los fariseos en este capítulo? Leamos solamente el capítulo del versículo 13. Si alguien en su casa quiere leer un poco más, podría hacerlo. Mateo capítulo 23, versículo 13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces Jesús mismo dice acerca de los fariseos, que ellos ni entran, ni dejan que los otros entren. ¿Cuánta maldad, hermanos, puede haber en aquellos que, apoyados en una supuesta religiosidad, son tropiezo para que se tenga una verdadera vida espiritual en comunidad con Cristo? ¿Sí? Debemos orar a Dios para que nos libre de que tengamos o de que por falsas convicciones de doctrina o por sed de gloria propia seamos piedra de tropiezo para que otros verdaderamente conozcan a Cristo. Entonces, saduceos y fariseos se ponen de acuerdo. Y dice ahí el versículo 32 que hicieron, enviaron a alguaciles para que le prendiesen. ¿Cierto? Enviaron alguaciles, enviaron policías para que atraparan a Jesús. Policías, los policías del templo. ¿Sí? Los alguaciles del templo de Jerusalén, de Jerusalén en tiempos de Jesús eran una especie de guardia o policía del templo. Su función principal era mantener el orden del recinto, especialmente durante las festividades y peregrinaciones. ¿Sí? También podían ser responsables de ejecutar órdenes del Sanedrín, de los líderes, ¿cierto? De los saduceos. Trabajaban bajo la autoridad de los sacerdotes y del sumo sacerdote, y su papel era crucial para garantizar que las estrictas normas del templo se cumplieran. ¿Sí? Entonces los alguaciles en tiempo de Jesús estaban bajo la autoridad directa de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Eran seleccionados de entre los levitas, de la tribu de Leví, que era la que estaba dedicada al servicio del templo.
y tenían diferentes, eran en una buena cantidad de número y tenían jerarquía. Entonces sus funciones eran mantener el orden, mantener la seguridad, asistir en los rituales y acompañar y ejecutar las órdenes de los principales sacerdotes. Entonces, recuerden hermanos que el templo en tiempos de Jesús era un lugar de mucha actividad, no solamente religiosa, también económica, social, ¿sí? Entonces lo que hacía que los alguaciles fueran importantes para el cuidado y para el funcionamiento del templo. Estos líderes religiosos envían a estos alguaciles para que capturen a Jesús. Entonces, pero son enviados y Jesús inmediatamente les habla a ellos. Versículo 33. Mire que ellos son enviados, pero Jesús entonces les dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. De la búsqueda de los que los líderes religiosos hacen de Jesús por medio de los apóstoles, obviamente no tiene ningún fin bueno, sino todo lo contrario, ¿cierto? Pero Jesús los enfrenta sin temor, ¿cierto? Es como si Jesús les dijera: a ver, ustedes me van a arrestar para realizar un proceso en mi contra que me va a llevar hasta mi muerte, pero hoy no me van a hacer nada. ¿Por qué? Porque aún no es tiempo. Aún no se cumplen todas las cosas que están escritas desde los profetas. ¿Sí? Jesús ha sido enfático en decir de que su vida está en manos de quién, del que le envió, no de los hombres. Lo vimos en la enseñanza hace 8 días también. La vida de Jesús depende del Padre y no de los fariseos o de los saduceos. ¿Sí? Y dice Jesús, les da a entender: aún estaré con ustedes un tiempo, luego partiré al que me envió. Si tomamos en cuenta, miramos el contexto histórico y miramos más en el tiempo, es posible que Jesús después de esto esté por ahí unos 6 meses más aún con ellos, unos 6 meses más predicando el Evangelio, enseñando. Ahora, después de esos 6 meses, sí, me arrestarán, me crucificarán, pero después de eso, ¿qué? Partiré al que me envió, porque allá es mi morada, allá es la morada de Jesús, no aquí en la tierra. Entonces, esos alguaciles deben haberse sorprendido porque la misión de ellos debe haber sido secreta. Mire que ya en el pueblo había gran aceptación de parte de Jesús. Entonces no era muy bien visto que quizás estos fuesen y públicamente delante de todo el mundo atrapasen a Jesús. No, ellos quizás iban, pero mire que Jesús los recibe, Jesús les habla antes de que ellos hagan cualquier cosa. Todavía estaré entre las personas un poco más y luego partiré hacia donde está el que me envió. Después de ello, me buscaréis y no me hallaréis. Mire que Juan nos muestra que esos alguaciles más adelante se maravillan con todo esto que Jesús les dice y vuelven al templo sin Jesús. Adelantémonos un poquito en el relato, esto va a ser objeto de una próxima predicación, pero vayan al versículo 45 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 45. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, mire que ellos se están maravillando de todo aquello
cuanto están escuchando por parte de Jesús. El poder de Dios impidió que los alguaciles lo apresaran y en lugar de apresarlo, oyeron fue el Evangelio y lo oyeron de parte de Cristo. Esto quizás nos pueda servir a nosotros para que cuando estemos oyendo el Evangelio, pidamos a Dios que sea Él mismo hablando a nuestros corazones y evitando que cualquier oposición nuestra se haga presente, que cualquier rechazo nuestro pueda ser derrotado por parte del Espíritu Santo y que realmente el Evangelio cale en nosotros. Porque tristemente podemos ser oidores y oidores del Evangelio. Y nos podemos pasar toda la vida oyéndolo. Pero si realmente no creemos, el fin no será diferente al de esos líderes religiosos judíos. Versículo 34. Aquí pasamos entonces a la segunda parte de la enseñanza, que es advertencia de Jesús. Advertencia de Jesús. Entonces, al ver que Jesús les hace saber que su búsqueda no tendrá el fin que ellos esperaban, también les hace saber que más adelante le habrán de buscar con otros fines, pero ya será tarde. Dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Me buscaréis y no me hallaréis. Quizás lo hagan ya después de una forma correcta. Aquí le están buscando para atraparlo, para capturarlo, para condenarlo injustamente. Y no pueden en ese momento. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios. Porque todo cuanto sucede, sucede en el tiempo y la voluntad de Dios. Pero quizás más adelante lo busquen con los fines adecuados. Quizás más adelante lo busquen para entregar a él su vida. Pero es posible que no le hagan. ¿Sí? Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces vendrá el día en que busquen a Cristo para que Él les socorra. Pero ya Él habrá partido la casa del Padre. Pensemos en que estamos hablando de los alguaciles, de los oficiales del templo. Fueron allí a atraparle y no se pudo configurar eso porque no era el momento. Esos mismos alguaciles fueron aquellos que fueron enviados a mirar en la tumba. ¿Y qué encontraron en la tumba? Nada, la encontraron vacía. La encontraron vacía. Porque ya Jesús había salido victorioso, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado, triunfando sobre Satanás. Más adelante, en el año 70 después de Cristo, ustedes saben que la ciudad santa de Jerusalén es destruida absolutamente, absolutamente. Y lo que quedan de los judíos son, los que quedan son dispersados. ¿Sí? Dice la palabra que del templo no queda piedra sobre piedra. Es muy posible que en aquel momento esos alguaciles, esos oficiales, hayan clamado a Dios, hayan pedido la asistencia del Mesías prometido, pero ya no le encontraron. Él había partido hacia el Padre. Después del año 70, no ha habido otro profeta, ¿cierto? No ha habido, y sin embargo los judíos aún esperan al Mesías. A ese Mesías que ya vino y que nosotros sabemos que murió en la cruz sustituyéndonos. Amós 8:11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar,
desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, y no la hallarán. ¿Sí? Discurrirán buscando palabra de Jehová y no le hallarán. Me buscaréis y no me hallaréis. Pero la próxima vez que vean a Jesús, lo van a ver como un juez justo. Me buscaréis y no me hallaréis. Son palabras importantísimas, solemnes, que dijo nuestro Señor Jesucristo y que nos tienen que poner a pensar, a todos. ¿Sí? Porque Dios a cada persona le concede un tiempo en el que puede escuchar su mensaje y beneficiarse de su gracia. Le concede un tiempo en el que puede escuchar su evangelio. Le concede un tiempo en el que puede arrepentirse. Le concede un tiempo en el que puede alcanzar o lograr la conversión. Pero ese tiempo no estará siempre disponible. Quizás algunos erradamente creen eso, o quizás algunos erradamente pueden tomar como ejemplo la vida del ladrón que fue crucificado al lado de Jesús y que se convirtió minutos antes de morir, y dice la palabra que está con el cielo. Entonces yo voy a esperar lo mismo, voy a esperar hasta que esté a punto de morir y me arrepiento. Eso depende de nosotros. Esa ventana de tiempo depende de nosotros. Entonces podríamos ser muy facilistas y pensar como muchos. Disfrutemos de esta vida, ¿cierto? Deleitémonos en el pecado y ya cuando estemos en las últimas, ahí sí nos arrepentimos, le entregamos la vida al Señor y nos salvamos. Eso no depende de nosotros. Así como no se conoce ni el día de la hora de la segunda venida de Cristo, tampoco conocemos el día ni la hora en que alguno de nosotros se ha llamado a la presencia de Dios o al juicio de Dios. No lo sabemos, ¿cierto? Podríamos caernos de la cama y morir, como le ha pasado a algunos. Y a otros les ocurre que son víctimas de un atentado, 15 tiros, 12, y están vivos, ¿cierto? Porque eso no depende de nosotros. La soberanía de Dios es perfecta y su voluntad es. ¿Sí? El asunto es que Dios concede a cada persona un tiempo para escuchar su mensaje y para beneficiarse de él. Y esto no está siempre disponible. Mire que la puerta se cerrará, la misericordia se agotará. Nunca es tarde para arrepentirse, nunca. Pero un arrepentimiento tardío, no. Es posible que no conduzca a la salvación. Y podemos buscar ejemplos en la Biblia. ¿Sí? Hay aquellos que se han arrepentido tardíamente. ¿Y dónde están? No están en la presencia de Dios. Ejemplos. Faraón. Faraón, después de que su hijo muere, se arrepiente. Siente un arrepentimiento. Pero, ¿dónde está Faraón? Saúl. Saúl. El rey Saúl. Judas. ¿Por qué se ahorcó Judas? Ahora, ¿dónde está Judas? Entonces, un arrepentimiento oportuno puede determinar nuestro destino al lado de. Pero si el arrepentimiento es posterior a ese momento en el que Dios nos dio la posibilidad de hacerlo, las consecuencias pueden ser nefastas. Dios es inmensamente misericordioso, pero su misericordia tiene límites. O sea, Él es magnificente, Él es grande, Él es poderoso. ¿Sí? Él puede hacer lo que quiera hacer. Pero también Él tiene estipulado desde antes de la fundación del mundo
muchos acontecimientos. El libro de Hebreos capítulo 12, por allá en la Reina Valera hay un subtítulo que dice: los que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios. Les invito a que en sus casas lo lean. Yo leo este versículo. Este versículo hace alusión a Esaú, ¿cierto? Versículos 16 y 17. No sea que haya un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sí? Él sí aceptó que se equivocó y deseó con todo su corazón heredar la bendición, pero ya no tuvo oportunidad. Ya no tuvo oportunidad. Que no suceda, con ellos suceda a alguno de nosotros algo así. Que deje pasar la oportunidad. ¿Sí? Isaías 55:6. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué dice implícitamente eso? Que habrá un momento en el que no puede ser hallado. Buscad a Jehová ahora que le podéis hallar. No esperéis para cuando no le podáis hallar. Dice: llamadle en tanto que esté cercano. Que implícitamente dice que habrá un momento en el que no estará cercano. ¿Sí? O sea que hay un tiempo en el cual podemos hallar a Dios, hay un tiempo en el cual le tenemos cerca. No esperemos para el momento en el que ya no le podamos hallar. Y otro, hay muchos pasajes que nos hablan acerca de eso. Otro quiero mencionar, está en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Ahí en la Reina Valera, desde el versículo 22, podrían leer un subtítulo que aparece como La puerta estrecha. Les invito a que lo lean todo desde el versículo 22 en adelante. Pero acá, leamos estos versículos del 24 y 25. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. O sea que habrá un momento en que la puerta se cerrará. ¿Sí? Todos sabemos quién es el Señor al que está haciendo alusión el pasaje. El Padre de familia, el Padre Dios. Entonces me buscaréis y no me hallaréis. Y dice ahí, en la segunda parte del versículo 34, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. A donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Pregunto: ¿a dónde estará? ¿A dónde estará Cristo? ¿A dónde irá Cristo? Al lado del Padre, como lo queramos llamar, al cielo, ¿cierto? Allá estará Cristo, ¿sí? Pero él dice que aquellos no podrán venir allá, no podrán ir allá. Hermanos, esto afirma que en el cielo o que al cielo no irán personas inconversas. El cielo es un lugar donde no pueden ir aquellos que rechazan a Jesús.
si tú no aceptas a Jesús como el Señor y Salvador, si tú no te arrepientes de tu pecado, si no le pides perdón y si no le entregas, si no depositas tu fe en Él, no podrás tener acceso al cielo, no podrás tener acceso al Padre, no podrás ir a donde Él está. ¿Sí? La naturaleza del hombre es el pecado y esto le hace indigno de habitar al lado de Dios. Solo por el arrepentimiento del pecado y la fe en Jesús, el hombre puede, por la obra de Jesús, acceder a la presencia de Dios. Esto es diferente a lo que sostienen algunas doctrinas, ¿cierto? Algunas doctrinas dicen que todos los hombres irán al cielo. O algunos sostienen que Jesús murió por todos los hombres. Y la palabra dice que murió por algunos hombres. O por muchos, ¿sí? En contexto que usted lo quiera decir, pero no por todos. El cielo no es un lugar al cual vayan a habitar los inconversos, al cual vayan a habitar los que rechazaron a Jesús. El cielo es un lugar a donde los incrédulos nunca podrán ir, nunca podrán ir. Pasemos ya a la última división, versículos 35 y 36, interpretación errada de las palabras de Jesús. Interpretación errada de las palabras de Jesús. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los judíos y enseñará a los griegos. Pues obviamente entendemos ahora todos nosotros que Jesús habló de su futura ascensión al cielo, ¿cierto? Pero ellos o no entendieron o no quisieron entender, ¿sí? O malinterpretaron intencionalmente. Inclusive yo creo que el pasaje nos deja ver que lo hacen es como en burla. Ellos preguntan que si se irían las comunidades judías afuera de la tierra prometida, ¿cierto? Miren que esto más que una mala interpretación es como una burla, porque es como si ellos dijeran, ah, ya, como nosotros no le creemos, nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, no le creemos, no creemos en sus obras, no creemos en lo que dice, entonces se va a ir de nosotros, ¿cierto? Y va a ir a los dispersos, o sea, a los judíos que habitan entre los griegos, y les va a enseñar a ellos. O inclusive le va a enseñar a los griegos, o sea, le va a enseñar a los gentiles. ¿Sí? Ellos lo dicen de esta manera. Pero no en la persona de Jesús, sino posteriormente con los apóstoles, vemos que eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. ¿Sí o no? Cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, ¿qué hicieron? ¿En dónde empezaron? En Jerusalén y en Judea, todo Judea. ¿Cierto? Pero allí también muchos se opusieron al mensaje. Entonces luego ellos fueron a tierras gentiles, donde estaban los griegos. Pero empezaron predicando en las sinagogas a los judíos que estaban por fuera de la tierra prometida. Y eso fue como su trampolín, allí fue donde iniciaron y posteriormente el mensaje le fue también dado a los gentiles. Y quizás no. Finalmente, ¿dónde caló más el mensaje? Entre los gentiles. ¿Cierto? Dios permitió que el evangelio fuese más aceptado entre los gentiles, entre los no judíos. Y muestra de ello somos nosotros hoy en día. Nosotros, ¿cierto? No provenimos directamente de los judíos. Pero por su misericordia, por su gracia, el mensaje nos ha llegado a nosotros
y Él nos ha llamado, nos ha traído, ¿cierto? Mientras que muchos de los verdaderos descendientes judíos aún están por ahí divagando y esperando la llegada del Mesías, ¿sí? Lo que hoy en día es la nación de Israel o la tierra de Palestina, en la actualidad, en su mayoría, no conocen a Cristo, no conocen a Cristo. Muchas veces pienso, porque yo sé que en muchas iglesias, inclusive a veces nosotros en la oración, clamamos a Dios. Tenemos que clamar por todo el mundo. Nosotros tenemos que clamar, ¿sí? Y pedimos por el pueblo de Dios que habita en todas partes. Inclusive pedimos por aquellos que aún no le conocen, pero que Dios desde antes de la fundación del mundo tiene elegidos para la salvación. Pero a veces muchas personas oran por Israel actualmente como si el Israel de hoy en día fuese el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios somos nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Él. ¿Sí? Lo que sucede en Tierra Santa es lamentable. Israel es económicamente hoy una nación muy poderosa, una nación en la cual hay una cantidad de cosas contrarias, como lo hay en todo el mundo, pero hay muchas cosas contrarias a lo que Dios enseña. En la nación de Israel, no sé si lo sabían, desde 1989 está aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Estamos hablando de Israel actual. ¿Sí? Es uno de los países donde mayor libertad en estos términos hay, ¿cierto? Estamos hablando de un país que vive en conflicto en su zona, que sí ha sido atacado por grupos terroristas, pero que la forma en que ha respondido a esos ataques ha sido con masacres inmensas a poblaciones donde hay, sí, aquellos que les han atacado, pero también muchísimas personas inocentes. En los últimos 2 años han muerto más de 50.000 niños palestinos. Niños, víctimas de bombardeos. Entonces, yo creo que nosotros obviamente tenemos que pedir y orar por todo el mundo, pero cuando oren por Israel, piensen en qué Israel están orando, ¿cierto? Estamos orando de eso, por el pueblo de Dios, queremos por el pueblo de Dios, pero también oremos por los inconversos, ¿cierto? Y oremos por todo el mundo, porque todo el mundo necesita de Cristo, todo el mundo necesita de Cristo. Versículo 36. ¿Qué significa, ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Miren que hace un momento en el versículo 35 dice, entonces se va a ir a dispersos, pues, se va a ir a los griegos, le va a predicar a los judíos que están allá, y hasta a los griegos le va a predicar, pues, pero miren que ellos no lo dijeron. Por eso digo yo, lo dicen más en burla. Porque si lo dijeran seriamente, entonces, ¿por qué en el versículo 36 vuelven y preguntan? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Eso mismo está reconociendo que la interpretación del versículo anterior no es la correcta. Sabían que hay algo allá más profundo, más importante, pero no les interesa saber qué es.
Si ellos hubieran buscado honestamente el significado de las palabras de Jesús, quizás hubieran hallado cosas como las que encontramos en Isaías, capítulo 53. Recuerden que hace 15 días leímos un pasaje, ¿sí? Y yo leo nuevamente el versículo 10 y 11 de Isaías 53. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Estamos hablando de Cristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Si ellos hubieran buscado realmente a Jesús con la intención de entenderle y de conocerle, ¿cierto? Y no de tenderle una trampa, si hubieran encontrado quizás con cosas como ellos. Pero ellos prefirieron fue convertir sus palabras en burla. La búsqueda que los líderes religiosos hacían de Cristo realmente era una búsqueda mentirosa, errada, llena de maldad. Por ello Cristo les dijo: me buscaréis y no me hallaréis. Hoy se ríen, pero más adelante: me buscaréis cuando no quede piedra sobre piedra y no me hallaréis. Clamarán por el Mesías, pero no le hallarán. Lo más duro es las consecuencias eternas. Al final de los tiempos, al final de los tiempos, todo el mundo va a reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Pero para muchos de ellos va a ser demasiado tarde. Entonces, ¿esto qué demuestra, hermanos? Esto demuestra que a pesar de mucho conocimiento teológico, que quizás a pesar de una vida muy religiosa, ellos no conocieron el verdadero evangelio. O sea que una vida religiosa no nos ofrece nada. Si realmente no conocemos a Jesús, reconocemos su obra si no conocemos a Jesús, si no reconocemos su obra, si no entregamos nuestra vida a Él, el final no será distinto que el de estos malvados judíos. El conocimiento de las Escrituras es insuficiente, ¿sí? Si no está la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, nada bueno podemos hacer. Satanás mismo conoce las Escrituras. Eso dice las Escrituras, ¿cierto? Satanás mismo las conoce. Entonces cualquiera puede conocer las Escrituras. Pero si no está la obra del Espíritu Santo en su corazón, no hay nada. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo, aquello a lo que nosotros llamamos buenas obras, que dice Isaías 64:6, que son como trapos de inmundicia, como trapos de inmundicia. Ya para finalizar, amigo visitante, oyente, persona que en algún momento pueda escuchar este mensaje, joven, niño, etc. Si aún no has recibido a Cristo, búscale, búscale ya, mientras aún puedes encontrar, porque habrá un momento en el que no le podrás hallar, no le podrás hallar. Y entonces las consecuencias van a ser eternas. No esperes para más adelante, no postergues creyendo que puedes seguir deleitándote en el pecado y más adelante te arrepentirás. Dios te ha venido hablando y hoy te da este mensaje en el Evangelio. No desprecies la oportunidad porque quizás después sea demasiado tarde. Reconozcamos la gran necesidad que tenemos absolutamente todos
de Cristo. Y si no lo hemos hecho, entreguemos nuestra vida a Él como el único Señor y Salvador. Proverbios 1, 24-28 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Si hoy recibes a Cristo, más adelante Él no te dirá que no le hallarés, sino que te recibirá con amor, te enseñará, te corregirá cuando sea necesario, pero a fin de cuentas el beneficio será eterno. ¿Sí? Aquellos que no están en Cristo, no crean que porque llega a Cristo o lleguemos a Cristo, entonces se van a librar de nosotros todas las aflicciones. ¿No? Eso lo enseña otra doctrina. Hay otra doctrina que piensa que debemos es buscar a Dios para que nos vaya bien en la vida, o que debemos buscar a Dios para ser prosperados. ¿No? En este mundo habrá aflicción, padeceremos enfermedades, persecuciones, ataques, tendremos dificultades. Pero es que esto es un ratico, esto es pasajero, esto no es lo más importante es la eternidad. Si tú vienes, si tú aún no has venido a Cristo y vienes hoy, Él te recibirá con sus brazos amorosos, pero te corregirá, te enseñará, te enseñará. Ahora, hermanos, así como Cristo tuvo un lugar, un día y una hora para partir a la presencia del Padre, así también nosotros tendremos el nuestro. Y eso no depende de nosotros. ¿Depende de qué? De la soberanía de Dios. Por tanto, si actualmente estás pasando por una fuerte dificultad, estás siendo atacado por tus enemigos, estás padeciendo alguna enfermedad que te causa gran dolor, estás padeciendo, no sé, persecución, estás librando alguna batalla muy fuerte, ora a Dios, reposa en Él y confía en su soberanía y su santa voluntad para tu vida. Dios tiene el control de tu vida y de la vida de todo el mundo. Amén. Dios Todopoderoso, misericordioso, justo Señor. Te damos gracias por este mensaje. Te pedimos que este alimente nuestro espíritu, nos ayude a aumentar nuestra fe, nos ayude a obedecer. Te pedimos, Señor, que tu respuesta a nosotros no sea la que te diste a los líderes religiosos judíos de aquella época. Me buscaréis y no me hallaréis, sino que por la obra de nuestro Señor Jesucristo seamos dignos de estar contigo, no solamente en los días que nos quedan de vida, sino, Señor, también toda la eternidad. Aparta de nosotros, Señor, cualquier religiosidad que no nos conduce a nada bueno. En cambio, Señor, ayúdanos a conocer cada vez más a Cristo y a vivir buscando la santidad. Ayuda también a todo aquel de entre nosotros que oye y oye y oye el Evangelio, pero no cree. Dale, Señor, la capacidad, si es tu voluntad, de que finalmente pueda creer para que en un futuro te pueda hallar antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos, Señor, por la salvación nuestra, la de nuestros familiares, la de nuestros seres queridos, la de las personas que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos por todos ellos
obviamente, Señor, entendiendo tu soberanía y tu voluntad. Damos gracias, Dios, en este día por tu mensaje y ponemos el resto del culto, Señor, delante de ti, conforme a tu voluntad, en Cristo Jesús. Amén.